de todos los puntos de vista, hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser muy distinto al resto, y entonces tiene una propiedad que Kant definió como la dignidad, ¿no? El ser humano es el ser más digno de la naturaleza, digno por ser imagen y semejanza de Dios, pero digno también por ser además un ser autoconsciente, autorreflexivo, por ser un ser dominador del resto de los seres vivos, ¿no? Es, por lo tanto, un fin en sí mismo y no debe nunca utilizarse como un medio. Y ahí es donde viene un poco la restricción ética que yo decía en el campo de la ingeniería genética. La ingeniería genética estará bien siempre que sea para beneficiar terapéuticamente o algún problema de salud de un ser humano, pero no estará bien si se va a utilizar un ser humano o un embrión, por ejemplo, o un organismo humano, un ser humano, como un fin, o sea, como un medio, para obtener otro tipo de fines. Esa es un poco la restricción en la que ahora estamos ahí en un filo, porque hay algunas corrientes, por ejemplo, los transhumanistas, posthumanistas y investigadores e ideólogos que lo que desean es lo que ellos llaman dar un salto de singularidad y transformar la especie. Bueno, pues todo eso va evidentemente en contra de lo que es la dignidad del ser humano, que debe ser un ser considerado siempre como un fin. Todo ser debe ser respetado y no debe ser utilizado nunca como un medio para otras cosas, no para otros fines. Seguramente nuestros oyentes recordarán la película Jurassic Park, que plantea una especie de resurrección de especies extintas, como los dinosaurios, gracias a los avances de la genética, ¿no? ¿Es esto posible ahora o será posible en un futuro, digamos, hacer surgir nuevas especies, o más bien que especies extintas cobren vida a partir de su material genético? Y si esto fuera posible, ¿habría problemas éticos al respecto? Bueno, empezando por la parte última, habría problemas éticos siempre que se intentara hacer eso con seres humanos, ¿no? Es decir, no respetando la vida humana, que debe ser siempre mantenida como un fin y nunca como un medio para obtener pues una réplica, un clon o algo parecido a una persona, por ejemplo, que existe en este momento o ha existido en el pasado. Y volviendo a la parte inicial de la pregunta, pues bueno, lo de Parque Jurásico es una aventura preciosa, encantadora desde un punto de vista incluso, pues eso, de la ciencia, pero es ciencia ficción, no es posible. Rescatar ADN antiguo sí que lo es. Normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, un trocito de ámbar, como era el caso de la película, si en un trozo de ámbar se conservara todo el ADN de un ser vivo, se podría optar por utilizar esa información para recrear ese mismo ser vivo. Bueno, pues no es posible, porque para ello ese ADN necesita un ambiente, y ese ambiente es el ambiente celular propio. Una célula no mantiene, o sea, en el ámbar no vamos a mantener todas las estructuras necesarias y suficientes para recrear la vida, con lo cual el ADN que pudiéramos extraer de un ser antiguo, aunque fuera completa la información, que es muy difícil que lo sea, por el deterioro que puede haber sufrido con el paso de los años y la contaminación con ADN extraño, bueno, pues si fuera incluso, quitando todas esas restricciones, si fuera todo ello posible, tener un ADN puro de una especie que se extinguió, tendríamos que tener un modo de poderlo introducir en un ambiente celular actual y por lo tanto no idéntico al que estuvo en el momento pasado, con lo cual ya lo que se creara no puede ser una especie igual a aquella, sería algo distinto si eso pudiera seguir adelante. Pero repito, estas son cuestiones dentro de la ciencia ficción, pues son bonitas e interesantes y además son instructivas porque permiten al gran público pues conocer, por ejemplo, que la información genética es de la que depende la estructura final de un organismo, ¿no? Es decir, la constitución de un adulto pues parte de una célula inicial, de una información inicial. Pero repito, esa información inicial hoy por hoy es imposible utilizarla de un antepasado extinto para recrear esa especie extinguida con material biológico actual, porque ya no sería lo mismo. Sé que se pretende, hay
Hay una rama de la ciencia, bueno, una rama de la biología moderna que se llama biología sintética. Hay algunos laboratorios importantes donde están haciendo aproximaciones y tienen proyectos de ese tipo, ¿no? Pues rescatar, yo qué sé, incluso se ha hablado de rescatar al Neandertal. Esto es una cuestión, es decir, un ser humano, primo pariente nuestro que murió hace como 30.000 años, que vivía en Europa, pero es imposible. Prácticamente sí que tiene ADN de Neandertal, pero es un ADN deteriorado, incompleto, insuficiente y imposible de obtener un clon de Neandertal. Luego hay imposibilidades técnicas totales. Bueno, doctor Hove, muchas gracias por la ilustración al respecto. A veces son muy delgadas las líneas, ¿no?, entre la ciencia ficción y la realidad, y nos surgen también preguntas frente a obras, bueno, como Gattaca o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en la que es basada esta película, y nos sorprenden, por ejemplo, técnicas como la crioconservación. Hablemos un poco sobre los embriones congelados. Se calcula que solo en Estados Unidos habría más de 400.000 embriones humanos congelados, que en España serían más de 200.000, y pues esta técnica actualmente también se practica en Colombia. Ante todo, ¿qué es un embrión humano congelado? ¿Cómo han llegado estos congeladores y qué implicaciones tiene? Bueno, la congelación de embriones es una práctica que se desarrolló pues una década y media más o menos después del nacimiento de la primera niña, primer bebé, que fue una niña, obtenido por fecundación in vitro en Inglaterra. Eso tuvo lugar en el año 1978, pues aproximadamente en 1984 creo que fue, se empezaron a congelar embriones. Los embriones hoy se obtienen en el laboratorio, simplemente pues aproximando en gametos masculinos macrozoides a óvulos que se han obtenido de una mujer por un método que es la estimulación ovárica. Se recogen los óvulos, se someten, se ponen en el laboratorio en unas condiciones de temperatura adecuadas y se le producen los espermatozoides para que se produzca una fecundación, de manera que la artificialidad de la función de un embrión pues simula de alguna manera la naturalidad de la creación del embrión en el seno materno. Es prácticamente lo único que se ha hecho es sacarla del cuerpo humano y ser capaces de conseguirlo en el laboratorio. Esas técnicas fueron revolucionarias porque podían solucionar problemas de infertilidad, ¿no?, de las mujeres que no pueden, por ejemplo, ovular, o que no tienen facilidad, que tienen las trompas de falopio estrechas, o tienen problemas físicos o fisiológicos. Bueno, de esa manera, extracorpóreamente, se pueden obtener embriones que después se pueden mantener en el laboratorio durante un cierto tiempo, pero cuando alcanzan un desarrollo determinado, eso pues no más de 10-12 días, hay que implantarlos en el útero para que sigan el proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, la idea fue que los embriones que no se fueran a implantar se pudieran mantener vivos. ¿Cómo mantenerlos vivos? Pues congelándolos. La idea era criopreservarlos, ¿no?, someterlos a un proceso de congelación lenta, de tal manera que al final pues esos embriones se quedan como si dijéramos en un estado latente de congelación, y luego más adelante, pasados días, meses o años, incluso hay algunas evidencias de que después de 10 años esos embriones siguen estando en condiciones, algunos de ellos siguen estando en condiciones de ser activados, pues se pueden reactivar e implantar en el útero de la madre o de la persona que lo fuera a recibir. Bueno, muchos problemas hay por ahí también, como se puede imaginar, de carácter ético, ¿no? Es decir, por ejemplo, si consideramos que un embrión humano es una vida humana y por lo tanto un ser humano, estamos haciendo una manipulación de la vida, porque muchos de esos embriones van a perderse por el camino.
muchos de los que se congelen, incluso la intención de congelarlos podría ser positiva, pero lo que ocurre es que se pierden una cantidad de embriones por el propio proceso de la congelación, que es bastante traumático. Se pierden muchos embriones. Y al final lo que se está haciendo es, como usted me decía, pues 400.000, 200.000 o no sé cuántos miles de embriones se están manteniendo en congeladores con un futuro incierto, y sin que sepamos, por supuesto, de todos ellos es imposible ya hacer una vuelta atrás y que puedan proseguir un camino de desarrollo. Evidentemente esos embriones pues van a terminar extinguiéndose en la mayoría de ellos, o por no decir el 99% de ellos, en los congeladores donde se mantienen. Eso es un problema ético grave, porque claro, eso es, al final es pues detener una vida, un desarrollo de una vida humana, ¿no? De miles o cientos de miles de vidas humanas. Doctor Hove, ¿y cuál sería la salida ética ante esta realidad, cierto? Lo ideal sería que, pues pensaría uno que no se produjeran estos embriones congelados, pero una vez que hay tantos, ¿qué salida hay? Hay quien plantea que una posibilidad puede ser la adopción de esos embriones para que puedan tener esa posibilidad de desarrollo. Hay quien plantea que se podrían usar como material de investigación para sacar células madre. ¿Cuál sería, digamos, la salida más ética a esta situación? Bueno, hasta hace poco hasta hace poco, voy a decir desde el principio, prácticamente, de que se llegan a congelar embriones y se van acumulando en los congeladores, surge esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con todos estos embriones, no? Bueno, la verdad es que lo que se tenía que haber hecho es no haberlos producido. Una vez que ya está hecho el mal, es imposible prácticamente solucionarlo. No hay ninguna solución posible. La única certeza que podemos afirmar es que no se deberían de estar produciendo embriones que no se vayan luego a implantar. Es decir, lo que, por ejemplo, la ley alemana de Alemania o de Italia, hasta hace relativamente poco también, han mantenido, ¿no? Es decir, todo embrión que se produce se implanta y no se queda ningún embrión fuera de la posibilidad de su desarrollo, o fuera de o no se va a congelar ningún embrión. Alemania, por ejemplo, no tiene congelación de embriones, como no la tiene Italia, no la tenía Italia. Ahora hay una reforma determinada que parece que pero en España tuvo también un momento en el que hubo una reforma que iba en esa misma dirección. En el año 2003, con el gobierno de entonces, se propuso que no se crearan más embriones que los que le fueran a implantar. Lo que pasa es que luego hubo una reforma posterior en el año 2006 y se quitó eso. Con lo cual, al final siguen acumulándose embriones y, repito, no hay una solución, ninguna solución para ellos. Su finalidad, su fin es incierto. Aquellos que se pudieran implantar, que será una mínima parte, pues bueno, al menos tendrán la posibilidad de seguir adelante su desarrollo como seres humanos que son, pero el resto pues realmente pues no tienen ninguna salida, no tienen ninguna solución. La única solución sería volver un poco a la racionalidad, reconocer un estatuto jurídico de protección de la vida humana desde la concepción, como se ha pretendido muchas veces y como está de hecho reconocido en las grandes, digamos, en las grandes asociaciones o organizaciones mundiales, como puede ser la Asamblea de las Naciones Unidas o el Convenio Europeo de Biomedicina del año 1997, pero que luego no se han realmente cumplido. Es decir, ahí se decía claramente que no se deben de crear embriones ni con fines de investigación, ni tampoco que tengan un futuro que no sea para beneficio del propio embrión, es decir, su propia vida. Y lo único que quería añadir es que en investigación tampoco son útiles ni necesarios, porque hoy en día hay métodos muchísimo más eficaces de obtención de células de repuesto para lo que llamamos medicina reparadora o medicina de las enfermedades degenerativas, porque hubo un tiempo en que se pensó que las células embrionarias podían ser útiles para regenerar enfermedades degenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, diabetes, etcétera, o infarto de miocardio, pero hoy en día todo se ha visto que es posible sin utilizar embriones. Hoy en día hay unas técnicas que se llaman de reprogramación genética o de reprogramación celular, o la utilización de células madre, que llamamos células madre adultas,
que no utilizan embriones y que son muchísimo más eficaces, muchísimo más limpias y, por supuesto, son unos problemas éticos estar utilizando vidas humanas para un fin distinto a la propia vida.